Buenas tardes, vamos a hablar sobre la teoría de la personalidad de Heinz Eyster. Los participantes de este grupo son Isabel Díaz Arrólica y quienes habla Diana Reyes. Yo voy a hablar sobre la biografía. Hans Eyster nació el 4 de marzo de 1916 en Alemania. Nació en Berlín durante la Primera Guerra Mundial. Es hijo de dos actores muy famosos, la actriz Helga Molander y el actor Anton Edward Eyster. Se casaron después de 2 años. Nace Hans, a quien decide ponerle ese nombre ya que su significado en alemán es joven sencillo, honesto, de mente no muy brillante, veraz y digno de confianza. Hans describe a su padre como un hombre autoritario y racista. De su madre habla muy poco, ya que ella no se ocupó de él como tal. Relata que sus padres fueron negligentes y mostraban muy poco interés hacia él. Le crió su abuela materna, quien le dio pues lo que pudo con los escasos recursos que contaba, ya que sus padres no aportaban económicamente. Y pues él refiere también que eran personas mezquinas y tacaños. La abuela fallece en un campo de concentración nazi y él, dentro de su niñez y adolescencia, se observa con un carácter muy fuerte. Se mostraba muy crítico y escéptico acerca de los principios de los nazis. A los 18 años, él decide emigrar a Inglaterra, intenta unirse a la Real Fuerza Aérea Británica, pero pues no lo consiguió. Era crítico, estaba en contra de la teoría freudiana, de las visiones tradicionales que se desarrollaban en esa época en la psicoterapia, la psiquiatría y la psicología. Como veíamos, la teoría de Hans Eyster se basa principalmente en la psicología y la genética y considera que las diferencias de la personalidad básicamente son biológicas. Utiliza una técnica estadística llamada análisis factorial para desarrollar sus deducciones y sus estudios. Muestra dos dimensiones principales de temperamento que son el neuroticismo y la extroversión-introversión. Retoma el modelo de Jung que mirábamos en exposiciones anteriores, que también abordaba el tema sobre la extroversión e introversión. Mediante el análisis factorial descubrió un factor de rasgos determinado al que denominó neuroticismo general, que es característico de una personalidad mal organizada, dependiente, con psicopatología y con un bajo tono muscular. Esas son características de un neuroticismo general. En este neuroticismo general observamos dos aspectos. Un desajuste neurótico con altas calificaciones de ansiedad, que la persona se caracteriza por tendencias obsesivas, cefalea, irritabilidad, temblores y un trastorno histérico, que no tienen base biológica y se caracteriza por poca energía, hipocondriasis, dificultades sexuales. El neuroticismo, la definición sería que es una pauta de personalidad inadaptada caracterizada por una emocionalidad negativa. Incluye rasgos de ansiedad, culpa, depresión y una marcada baja autoestima. Histeria. Es necesario que definamos lo que es histeria y lo recordemos porque a medida de toda nuestra exposición se relacionará con este término. Histeria es un estado de intensa excitación nerviosa provocada por una circunstancia específica anormal en la que se producen reacciones exageradas del individuo y se manifiesta ya sea gritando o llorando frenéticamente.
Hay dos mecanismos importantísimos que son los excitatorios e inhibitorios. Ambos se producen en la corteza cerebral y tienen una relación muy estrecha. Y ambos van en contravía. Si el uno es excitatorio, el otro es inhibitorio, entonces ambos neutralizan. La idea es esa, neutralizar. Estas se producen en las células del sistema nervioso, que son las neuronas, y son unos procesos que excitan o inhiben y están en constante lucha en la corteza cerebral. Lo que les decía, son dos aspectos diferentes, son de choque. El uno inhibe, el otro excita. Eysen hipotizó que algunas personas tienen una respuesta mayor que otras. Y esto obviamente lo podemos observar en muchísimos ejemplos. Por ejemplo, si en este instante pasara una rata por acá, algunas personas reaccionarían con gritos, otras con miedo y para otros sería absoluta indiferencia. Introversión y extroversión. Eysen distinguió dos tipos de enfermedades neuróticas y conservó los términos distimia y psicastenia, que son los que utilizaba Jung. En distimia tenemos un trastorno crónico del estado de ánimo que implica una depresión leve y persistente, muy común en los introvertidos con trastornos neuróticos. O sea que la distimia se relaciona con la neurosis. Y la psicastenia se relaciona con el histérico. Usualmente tienden a ser personas extravertidas. ¿Cuál es el extravertido? Es un tipo de personalidad que se caracteriza por ser muy sociable, se adapta con facilidad a cualquier situación y a cualquier entorno, y busca una estimulación constante del medio ambiente. Y el introvertido es lo opuesto, es un tipo de personalidad caracterizado por una naturaleza vacilante, reflexiva y retraída, y tiene una alta estimulación, o sea que no la necesita del medio externo. No necesita la estimulación ni social ni física. En esta gráfica, en esta imagen, podemos observar más categóricamente la diferencia de estas dos personalidades. Antecedentes históricos de las dimensiones de introversión y extroversión. Esto data, si nos referimos un poco a la historia, desde Hipócrates y Galeno, que idearon la teoría de los temperamentos basadas en los humores corporales. Tenemos la clasificación de Galeno, que es la más conocida sobre los humores, que caracterizan al tipo flemático, que son lentos y débiles, tipo sanguíneo, que son rápidos y débiles, tipo colérico, rápidos y fuertes, y el tipo melancólico, que son lentos y fuertes. Kahn hizo algunos estudios y unas aportaciones importantes, lo mismo que Jung, pero no concluyeron de manera determinante y no hicieron las suficientes comprobaciones empíricas, lo que sí hizo Eysen, y una de sus bases para dichas investigaciones fueron los principios descubiertos por Pablo. Entonces, recordemos que los experimentos de Pablo se basaban básicamente en hacer sonar una campana que era indiferente, inicialmente era indiferente hacia el perro, pero cuando se emparejó, se relacionó, se asoció con la comida, con el estímulo, entonces se convirtió en un estímulo suficientemente grande para que el perro salivara. Cuando después solo sonaba la campana, inclusive sin presentarle comida, el perro salivaba. Pablo hizo una incisión gástrica, extrajo una parte del estómago del animal fuera del cuerpo, donde no solamente medía la cantidad de saliva y de secreciones gástricas, sino que el perro, teniendo el estómago fuera de su cuerpo, extracorpóreo,
al escuchar el ruido de la campana, salivaba. O sea que Pablo supuso que había otros factores importantes, que no solamente a nivel fisiológico, sino que a nivel de sistema nervioso, a nivel más complejo. Entonces se estudiaron los procesos a los que llamó excitación e inhibición, proceso excitatorio, procesos inhibitorios. El perro recibía la excitación en la corteza cerebral y esta disparaba una respuesta. Esta respuesta, al darse muchas veces de manera muy repetitiva, se iba atenuando hasta desaparecer. También describió lo que es inhibición externa e inhibición interna. Inhibición externa es un factor externo que distrae al perro. Y la interna es un proceso cortical con tendencia a retener una respuesta. Las diferencias entre excitación e inhibición son una tipología. Cada perro se condicionaba de manera muy diferente. Algunos eran mucho más fáciles de condicionar. Por ejemplo, los más sociables y activos eran más difíciles de condicionar porque se dormían. Tenían una excesiva excitación cortical, las cuales se agotaban fácilmente y el perro quedaba en un estado de relax y se dormía. Mientras que los perros más tranquilos eran mucho más fáciles de condicionar. Los resultados de Pavlov llevaron a la conclusión inicial que estábamos tratando, que son el tipo excitatorio extremo, que es el colérico, tipo inhibitorio extremo, que es el melancólico, el tipo equilibrado, que es el sanguíneo, y el tipo flemático. Entonces aquí están reivindicando los principios que habían establecido Kant y Galeno. En estas imágenes podemos apreciar la expresión de los perros en estado de excitación, en el estado de inhibición y los perros que se condicionan más fácilmente de cualquiera de estos dos tipos de temperamento. Eysenck hizo constantemente ajustes a conclusiones y aceptando los 4 tipos de personalidad como resultado del proceso de excitación e inhibición del sistema nervioso y plantea la siguiente teoría de la activación. Aquí podemos observar los rasgos que caracterizan a un individuo introvertido, extravertido, estable o inestable. El modelo biológico de Eysenck. Por lo general definimos los introvertidos y los extrovertidos en términos de su conducta. La conducta es la que determina qué tipo de persona es, aunque obviamente no son rasgos absolutamente inmodificables. Una persona puede tener un poco de lo uno o un poco de lo otro. La aseveración de Eysenck de quién difieren biológicamente es apoyada por observaciones de laboratorio, o sea que son datos contundentes. Los extrovertidos se comportan de manera más sociable que el introvertido porque necesita más estimulación social para excitarse, para superar su amortiguamiento nervioso innato de la estimulación de entrada. O sea que el extrovertido necesita constante estimulación del medio externo. El introvertido no, porque tiene una alta excitación o estimulación constante. Diferencias individuales en la tipología de Eysenck. Estas diferencias básicamente se definen en cuanto a la velocidad con que se producen la excitación e inhibición, la fuerza de la excitación y la inhibición y la rapidez con que se disipa la inhibición. Estas son propiedades de las estructuras físicas que participan en la formación de las conexiones estímulo-respuesta.
La excitación y la inhibición son fundamentales para comprender las diferencias de personalidad. Postulado tipológico. Desarrolló una tipología basada en la activación cortical y en el nivel de reactividad emocional. O sea que esta tipología es la base de su teoría. La activación cortical y la reactividad emocional. Vemos cuáles son los aspectos generales que definen una personalidad. Tenemos los antecedentes distales que son determinantes genéticos, como el ADN. Tenemos antecedentes proximales que son determinantes biológicos, como el aurosal o la activación, el SARA, el sistema límbico y otros. Tenemos los rasgos psicométricos que él definió, el PEN, que es psicoticismo, neuroticismo, extroversión, introversión. Y tenemos otros determinantes biológicos que son condicionamientos, percepción, memoria, reminiscencia, etc. Y las consecuencias distales que son la conducta, el comportamiento social. Definición de aurosal. Nos parece importante esta palabra que aunque no está en el libro, esto significa activación y a lo largo de la psicología nos encontramos muchas veces con este término, entonces sí hay que tenerlo presente. Arousal es lo mismo que activación. Tenemos aquí la definición. Término en inglés que significa alerta o incremento de la atención, esencialmente un estado natural de activación. Aurosal es una función energizante responsable del aprovechamiento de los recursos del cuerpo ante actividades vigorosas. Es una variación en el estado de activación. El proceso de activación tiene lugar en la formación reticular que se encuentra anatómicamente a lo largo del tallo cerebral. Ahí tenemos la formación reticular desde la parte superior de la médula espinal hasta el diencéfalo. Aquí podemos observar en la foto, en la gráfica, cómo llegan las estimulaciones a la corteza y de la corteza de manera eferente bajan las respuestas. En el tallo cerebral tenemos 8 núcleos principales que son los responsables de esta actividad, de la activación del sistema de activación reticular. Son 8 núcleos importantes, 8 nervios, núcleos nerviosos, que son el nervio precerebro, no, esto lo vamos a ver más adelante, solo para que tengan una idea general donde está ubicado más o menos. Está formado por 8 núcleos y las funciones principales son el precerebeloso, que conecta con el cerebelo, que tiene una función motora, el RAFE, que interviene en la producción de serotonina, el grupo central en la producción de glutamato, el colinérgico en la acetilcolina, los cotacolominérgicos, la adrenalina y noradrenalina, el lateral parvocelular, el área parabraquial y el medular superficial tienen una actividad visceral. La función más importante del sistema de activación reticular ascendente, SARA, conocido como SARA, pues son las funciones vitales del ser humano. Ahí tiene lugar el control del ritmo cardíaco, de la respiración, del estado de vigilia, del estado de sueño, del dolor, de la percepción del dolor. Y las alteraciones y lesiones, pues obviamente producen daños desde leve a severo. Pueden ser
dependiendo del tipo de lesión o el tipo de afección que se tenga, pueden ser trastornos del sueño, pueden ser estados de estupor, de confusión, hasta llegar a un estado de coma y la muerte, porque ya vimos que ahí el ritmo cardíaco y la respiración están controlados en esa zona. Principales neurotransmisores del cerebro. Acetilcolina. Su función es la capacidad para retener información, almacenarla y recuperarla. Su disminución o carencia, problemas de la memoria y hasta en casos extremos la demencia senil. Dopamina. Su función, búsqueda de placer y de las emociones así como el estado de alerta. Su disminución o carencia, desmotivación y depresión. Noradrenalina. Su función, la atención, el aprendizaje, sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales emocionales y el deseo sexual. Su disminución o carencia, desmotivación, depresión, pérdida de líbido y reclusión en uno mismo. Serotonina. Su función, la coagulación de la sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. El GABA. Su función, frena la transmisión de las señales nerviosas, permite mantener el sistema bajo control. Su carencia, dificultad en conciliar el sueño y la ansiedad. Adrenalina. Su función, permite reaccionar a las situaciones de estrés. Su disminución o carencia, fatiga, falta de atención, insomnio, ansiedad y depresión. Tenemos una ampliación de la formación reticular y el sistema límbico. Bueno, entonces hasta este momento vimos lo que es la formación reticular, lo que es el SARA, la función del SARA. La activación del SARA. El equilibrio, excitación e inhibición está mediado por el sistema nervioso central, relacionado desde estas dimensiones de la personalidad con el SARA del cerebro y el sistema límbico, como ya lo mencionábamos anteriormente. El sistema límbico, como recordarán, está formado por el hipotálamo, el giro ungulado, el hipocampo, y la función principal es las emociones. Todo lo que tiene que ver con emociones corresponde al sistema límbico. Y el SARA es la formación reticular, que tiene que ver con la activación. Intraversión tiene que ver con las diferencias en la activación del SARA. Y en la normalidad, neuroticismo, tiene que ver con las diferencias en la activación del sistema límbico. Entonces, que nos quede claro cuál es la función del SARA y cuál es la función del sistema límbico. El SARA y la activación cortical. Sirven para estimular a la corteza, para activar las células hacia un estado de excitabilidad, al tiempo que la corteza retroalimenta al SARA, ya sea para incrementar esta excitabilidad o para disminuir dicha actividad de excitación. Todo esto ya se ha comprobado en animales, en gatos, cuando se hacen cortes en la zona del SARA que se produce. Bueno, recordemos que ahí se propuso la hipótesis que lo introvertido tiene más altos niveles de activación del SARA que los extravertidos. Eso es un principio fundamental que no debemos olvidar. Nuevas imágenes del sistema activador reticular ascendente, las funciones que ya habíamos mencionado, sueño, vigilia, dolor, control cardiovascular. El cerebro visceral y la activación emocional. Ya vimos que el cerebro emocional está relacionado con el sistema límbico, la activación emocional. El sistema límbico, acuérdense que tiene que ver con las emociones. Dimensión normalidad. El neuroticismo se debe a las diferencias en la activación emocional.
El neurótico presenta una reactividad emocional mayor de lo normal, el neurótico. El sistema límbico influye en el sistema nervioso autónomo, el cual afecta la función de órganos y sistemas, glándulas, ritmo cardíaco, pulmones, etc. Los individuos en quienes el sistema visceral o sistema límbico más fácilmente son susceptibles al trastorno neurótico. Entre más activo, más neurótico. El neuroticismo o inestabilidad emocional es un rasgo relativamente estable de la personalidad, puntuando alto en la alta puntuación, con ira intensa, tristeza profunda, tensión, culpa, etc. En estados de activación emocional extrema se interrumpe la independencia entre el SARA y la actividad del cerebro visceral. O sea que cuando hay un estado emocional intenso, se interrumpe esta conexión estable entre el cerebro visceral y la activación emocional y la persona puede estar despierta intelectualmente sin sentir emociones, porque está bloqueado, está cortada la comunicación, pero no emocionalmente perturbado sin intelecto. O sea que intelecto siempre va a haber, porque si no hay intelecto la persona pues definitivamente está muerta. Transformación de la excitación, inhibición en conceptos de la activación. Einstein perfeccionó su postura sobre las implicaciones de las bases biológicas en las mencionadas dimensiones. Y en 1967 distinguió los 4 tipos de la personalidad. Individuos son normales o neuróticos, introvertidos o extrovertidos. En diversos grados, es decir, que el individuo puede ser introvertido normal o introvertido neurótico o extrovertido normal o extrovertido neurótico. La ley de Yerkes y Dobson es la hipótesis de la U invertida, donde el extremo bajo tiene la activación es tan baja que se puede quedar dormido y la activación tan alta, el organismo está tan activo que su conducta es desorganizada, se fragmenta o se torna frenética. Lo ideal es estar en término medio. Einstein, bueno, esto sería un repaso. Tenemos las 3 dimensiones que él definía: extraversión, que es una sociabilidad, una necesidad de otros, de un ambiente social; neuroticismo, que es una reactividad emocional; y el psicoticismo, que es una adecuación en la percepción de la realidad. El psicotismo, el psicótico tiene una percepción desviada de la realidad. Las 3 dimensiones, las 3 dimensiones conocidas como sistema PEN tenemos el psicoticismo, la extraversión y el neuroticismo. Acá podemos ver algunos rasgos del neuroticismo, que es una persona tensa, ansiosa, irracional, triste, emotivo, deprimido, tímido, etc. Del psicoticismo podemos nombrar agresividad, frío, antisocial, inconmovible, egocéntrico, no empático, etc. Y el extrovertido, que es una persona activa, despreocupada, vital, sociable, aventurero, amable. Adquisición de la neurosis. La neurosis son respuestas inadaptadas que los introvertidos neuróticos adquieren al enfrentar las exigencias de la vida. Eso es, una neurosis se produce cuando la persona no es capaz de adaptar y de responder las exigencias de la vida diaria. Son temores aprendidos, básicamente. La introversión tiene una relación más estrecha con el neuroticismo que la extroversión. Introversión se relaciona más con el neuroticismo. Los trastornos histéricos resultan de la activación cortical y emocional que impide el aprendizaje del autocontrol basado en la ansiedad e inhibiciones morales y éticas. Los trastornos histéricos son excesiva activación cortical y emocional
que impiden que haya un balance y que se tomen las decisiones de acuerdo a las leyes sociales establecidas. Eysen consideraba también que además de las interacciones genéticas están las interacciones ambientales. Todos sabemos que los genes pueden contener muchas tendencias, pero el aspecto social definitivamente es determinante en el desarrollo de la personalidad. A eso se le llamó modelo biosocial. Genética, base de las dimensiones de la personalidad, y el ambiente es una estimulación externa y ambos forjan la personalidad. Resumiendo y en pocas palabras, el psicoticismo, según Eysen, es una dimensión sobre la vulnerabilidad a conductas impulsivas, agresivas y de baja empatía. Como observamos acá, esta persona psicótica tiene una reacción exacerbada de ira o de rabia contenida. La psicoticismo, delincuencia y genética. Genéticamente hay factores muy importantes que van a influir en la posibilidad de desarrollar una persona delincuente o no, pero recordemos que tenemos el aspecto social. La personalidad delictiva o antisocial, un individuo impulsivo extrovertido con alto grado de neuroticismo y psicoticismo, tiene más posibilidad de ser una persona delincuente. Esta teoría comprende tres aspectos importantes que son la activación, el nivel de activación que se tenga, y el tono hedónico. El tono hedónico se refiere a la diferencia para percibir el dolor y el placer. Este tono hedónico, por ejemplo, podríamos citar a las personas que son muy resistentes al dolor e inclusive en el dolor encuentran placer. Por ejemplo, las personas que se cuelgan, es una actividad extrema que a cualquiera de nosotros pues nos parece terrible, pero ellos encuentran mucho placer en este. Inclusive a muchas personas les gustan las relaciones sexuales con dolor, porque encuentran placer en el dolor. Esto es un tono hedónico. La testosterona también tiene un factor importante en el desarrollo de la personalidad. La persona con mucha testosterona se vuelve mucho más agresivo. Por eso, pues, la delincuencia juvenil tiene mayor relevancia que, digamos, de una persona anciana, donde ya sus niveles de estrógenos de andrógenos son mínimos. Prueba de la teoría de la activación, fármacos estimulantes y depresivos. Los fármacos estimulantes provocan mayor activación y por ende una conducta más introvertida. Si la persona está excitada, pues se le da un calmante para que baje los niveles de activación, de excitación y se controle. Mientras que los fármacos depresivos conducen a mayor inhibición y por consiguiente a una conducta más extrovertida. Aquí se busca el efecto contrario. Hipótesis del psicoticismo, la activación y la criminalidad. La herencia de reguladores hormonales junto a un sistema nervioso, su activación crónica en la personalidad refuerza una predisposición a la extroversión extrema y a la conducta antisocial. O sea, la persona extrovertida tiende un poco más al psicoticismo. Tenemos aquí una diferencia en la personalidad pues, individual. Por ejemplo, una gota de un jugo de limón a mí me puede ser súper placentera y a otra persona puede provocarle este escalofrío. Somos absolutamente diferentes. Todos estos estudios de Eysen tienen base en electrocardiogramas y algunos estudios fisiológicos, todos comprobados en laboratorio.
sensibilidad a la recompensa, castigo, impulsividad y ansiedad. Acordémonos que procesos inhibitorios y excitatorios interactúan. Y el predominio del uno sobre el otro pues va a manifestar la tendencia. Clasificación de los 5 grandes rasgos de la personalidad. El respaldo de este modelo proviene de un análisis del lenguaje, de estudios de cuestionarios y estimaciones de los rasgos heredables. En neuroticismo está ansioso calmado, inseguro seguro, tenso contento, lástima de sí mismo o contento. En la extroversión está el sociable retraído, amante de la diversión, sobrio, afectivo reservado, amistoso distante. Apertura, original y convencional, imaginativo prosaico, intereses amplios, intereses estrechos. En el de agradabilidad se encuentra amable, irritable, bondadoso, despiadado, indulgente, vengativo, cortés, grosero. Escrupulosidad. Escrupulosidad contra negligencia, bien organizado, desorganizado, confiable, poco seguro y cuidadoso contra descuidado. Estos 5 rasgos dan una amplitud mayor para que podamos ubicarnos en alguno de ellos. Cada dimensión compone varios rasgos. Por ejemplo, con el neuroticismo, frente a la estabilidad emocional, incluye ansiedad, problemas en la intimidad, sensibilidad a la estimulación, narcisismo, impulsividad. En la dimensión de la extraversión, frente a la introversión, incorpora aspectos como sociabilidad, calidez, asertividad, búsqueda de las emociones. Una calificación baja o alta en alguno de estos rasgos genera calificaciones que dan lugar a singularidades que combinan las individualidades. Un paciente con alta puntuación de neuroticismo excluye ansiedad, desesperanza y expectativa poco realista. La baja puntuación de este mismo paciente revela preocupación por la fantasía y las ensoñaciones y pensamientos excéntricos, y su alta calificación en cordialidad se asocia con la credibilidad y confianza indiscriminada a los demás. Esos aspectos son tenidos en cuenta pues, por un psicólogo clínico. Evaluación de la teoría de Eysenck. Su estrategia fue basada en el método científico derivado de concepciones de las 3 dimensiones del neuroticismo, introversión, extroversión y psicoticismo. Eso fue basado en estudios empíricos. Él hizo una modificación a medida que hacía nuevos estudios y volvió a cambiarla cuando la investigación surgía con nuevas direcciones o refutaba su hipótesis. Refutabilidad. Su diseño es absolutamente refutable. Son conceptos basados en la investigación, capaces de proporcionar predicciones que puedan ser probadas en el laboratorio. Afinó el modelo, describió las condiciones exactas en las que las generalizaciones son verdaderas o son falsas, aunque tantas modificaciones hacen correr en riesgo la originalidad de sus estudios. Agencia humana. Conducta, interacción entre predisposiciones heredadas del sistema nervioso y la realidad social. No utilizó los conceptos de agencia activa y pasiva para descubrir a la gente, aunque se podría ubicar en el extremo pasivo del espectro y que se puede inferir en su trabajo que no considera a las personas como agentes activos. Como resumen podríamos decir que él no lo clasificó ni activo ni pasivo, ya que no hizo el experimento de manera individual, sino de manera grupal. Si tendría que definirlo dentro de estas 2 características, sería pasivo.
La naturaleza nomotética de la teoría de Eysen. La teoría de Eysen definitivamente es un modelo nomotético de la personalidad, enfocándose en aspectos generales. El estudio individual no forma parte del interés de Eysen, ni de su metodología de investigación. Esperamos que haya sido de aporte el intento que se está realizando para que se entienda un poco más esta teoría. Gracias. Gracias.